Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué se cuenta? ¿En qué andan? Bienvenidos una vez más a este podcast, a este espacio definido como un espacio híbrido, un espacio abstracto, un espacio de difusión, pero también un espacio que quiero que sea de discusión, que sea de propuesta, que sea de crítica, que sea de duda. Bienvenidos a este proyecto, un proyecto más de los tantos que tengo, proyecto en este caso auditivo, eh, que va a estar en mi canal de YouTube, que lo vamos a fomentar también y a hacer como experiencia en stream en algún momento. Pero bueno, más que nada hablando de temas en particular. Bien, el tema de hoy, el tema que hoy quiero desarrollar, porque me lo han pedido mucho y porque sé que es un tema que interesa, que llama la atención y que también hay mucho desconocimiento al respecto. El tema en cuestión que quiero conversar hoy, que seguramente ya lo he puesto en el título del podcast, tiene que ver con seres elementales. Los famosos, famosísimos seres elementales. La historia de los seres elementales, la actualidad de los seres elementales, qué son los seres elementales, sin volverme demasiado técnico porque para lo técnico creo que hay mucho ya que se puede leer. Pero la intención de estos podcasts es justamente que tengamos un espacio en el cual podamos debatirlo, filosofarlo, pensarlo, como lo haríamos cualquiera de nosotros. Eh, Sabemos, sí, eso sí lo voy a decir, que los seres elementales existen entre nosotros, registrados en leyendas, en mitos, en cuentos, en historias, desde la edad antigua. Probablemente, probablemente desde que hay uso de la escritura, tenemos conciencia de seres elementales. En la saga de Gilgamesh, por ejemplo, que es el primer relato escrito aceptado, digamos que es el inicio de la historia, el momento en el que se deja de lado la prehistoria, tenemos ahí la mención a jinns o genios conocidos en Oriente Medio, bien, como seres elementales. Tenemos también, y es desde donde más difusión se le ha dado a esto de los seres elementales, que tiene que ver con películas, ¿no? Con el cine, con los libros, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, etc. Bien, pero recuperando historias, conceptos, definiciones, leyendas, mitos, como he dicho anteriormente, de la Edad Media. En sus tres fases, los comienzos de la Edad Media en su, digamos, época dorada, en donde los países generan una expansión exponencial y empiezan a entremezclarse un poco más las culturas entre sí, y la Alta Edad Media, ¿no? O el final de la Edad Media, en donde ya la iluminación y el renacimiento venían un poco como a cortar esto y a explicarlo científicamente. Bien, desde otras áreas.
desde áreas de la ciencia que comenzaban a instalarse, formalizarse, reconocerse, pero que en definitiva usaban conocimientos o elementos de épocas anteriores, de creencias o actividades del paganismo, cuando ya el cristianismo comenzaba a instalarse, y de ahí en más formalizaban experiencias académicas o intelectuales nuevas, como por ejemplo la química, que tiene como precursora la alquimia. Bien, todo esto lo digo como para contextualizar un poco a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de el origen, ¿no?, de los seres elementales. Hoy por hoy estamos en un mundo que tiene muchas creencias distintas, dispares, en función de los seres elementales. Si son buenos, si son malos, si son demonios, si son energías positivas, si son energías negativas, si ayudan, si destruyen. Bien. Respetando todo tipo de creencia al respecto, yo les voy a hablar desde mi propia experiencia con los seres elementales, haciendo el aporte o la aclaración de que yo considero de que la mala difusión que se tiene de los seres elementales está condicionada fundamentalmente por el avance del cristianismo, por el monoteísmo en realidad, porque en realidad tanto cristianismo, judaísmo como islamismo, en sus ramas más sincréticas, trabajan y creen sobre seres elementales con sus características propias, ¿no? Pero el avance del cristianismo fue el que fue volviendo o convirtiendo en enemigos a todas estas creencias, estas cuestiones culturales que formaban parte de pueblos que debían o querían ser conquistados. Los seres elementales son entidades energéticas, emocionales, incluso hasta mentales, pero eso no quita que no sean físicas también, que pertenecen a otros planos de conciencia. Bien, algunas pueden ser planos inferiores, otras pueden ser planos superiores, pero pertenecen a otro plano de conciencia. Los seres elementales están mediados en cuanto a su descripción, en cuanto a su visualización y en cuanto a su definición en general, están condicionados por la cultura de quienes los experimentan. Es por eso que encontramos en distintas culturas del mundo más o menos las mismas entidades con diferentes caracterizaciones. ¿Por qué? Porque los seres elementales son seres adaptables que necesitan trabajar sobre su entorno, porque son constructores del entorno, son promotores del entorno. Entonces, evidentemente, tienen que adaptarse a distintos entornos. Y por supuesto, tienen que adaptarse al contacto con otras realidades y con otras sintiencias y con otras experiencias de vida dentro del mundo material, en este caso como podemos ser nosotros, dado que ellos no están únicamente
transitando una experiencia material, o al menos no están 100% transitando una experiencia material. Entonces, los seres elementales, en este sentido, vamos a encontrar que representan, incluso residen y se comunican a través de los elementos originales para la vida, ¿no? Y ustedes ahora se preguntarán cuáles son los elementos originales para la vida, dado que cuando yo les digo seres elementales, a ustedes se les ocurren 4 elementos originales que son los más difundidos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Pero eso puede variar determinado por, primero, qué entendamos por elemento original, y por otro lado, cuán profundo vayamos en términos de elementos originales, ¿no? Porque yo podría decir que es verdad que el fuego, el aire, la tierra y el agua son elementos originales de la vida para el planeta Tierra, pero por ejemplo también podría decir que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son elementos condicionantes de la vida, ¿no? Elementos creadores del todo, lo que viene de las estrellas y que nos compone. Y las dos posibilidades, las dos variantes, son reales, ¿bien? Todo depende de la profundidad a la cual nos vayamos, ¿bien? Entonces, los elementos originales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y no el fuego, el aire, el agua y la tierra. Sí, los dos son elementos originales para la vida, como hay un montón de otros elementos originales para la vida y más allá de la vida como nosotros la entendemos. Elementos originales para la vibración. Elementos originales que dan vida incluso a seres que convencionalmente consideramos sin vida, como por ejemplo una piedra, como por ejemplo la sangre, como por ejemplo un río. Seres que vibran, seres que coexisten y se dejan habitar incluso, o se dejan intervenir por otros seres. Los seres elementales nos vamos dando cuenta que son una cuestión un poco más compleja de lo que hemos visto en las películas. Va más allá de seres exageradamente altos, albinos y buenos con las armas de largo alcance, y que también va más allá de seres enanitos barbudos, buenos con las hachas y buenos con cuestiones relacionadas a las rocas y las minas. Cuando nosotros entendemos que la cultura en la que vivimos, sobre todo en Occidente, es una cultura que está en contra de todo lo que no tenga que ver con Dios, o no tenga que ver directamente con Dios como lo conocemos nosotros, entendemos el por qué tanta gente tiene miedo de hablar, de percibir, ver
seres elementales. Considerando también que muchos de estos seres elementales, leyendas urbanas, demonios y demás se han utilizado para generar miedo conscientemente, sobre todo en el cine de terror y ahora en las redes sociales con algunas influencers, creadores de contenido que se dedican al terror y evidentemente usan el miedo a lo desconocido, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo nuevo como elementos fundamentales en la construcción del miedo o el terror. Los seres elementales están llamados a ayudarnos y acompañarnos, en nuestra misión de vida. Una misión que claramente excede a lo meramente físico. Cada uno de estos seres elementales tiene evidentemente su función particular. Es por eso que los duendes elementales de la tierra tienen por tarea cuidar los suelos, cuidar los árboles, las plantas, cuidar la conexión con el aire, el vínculo con el aire y el agua. Las hadas, por otra parte, tienen la función de cuidar el aire. Las ondinas tienen la función de cuidar el agua, los ríos, mares, lagos, incluso espejos artificiales de agua, en donde residen las ondinas porque las ondinas se sienten atraídas al agua en sí. Y el fuego, que lo entendemos como destructor por lo general, pero también las salamandras, los dragones, regentes del fuego, habitantes del fuego, son los que crean un nexo espiritual para el ser humano, son los que crean vida, son los que brindan cobijo y son también los que nos ayudan a, como dije anteriormente, elevarnos y encontrarnos con otras cuestiones que tienen que ver también con el ser humano, esta cosa tan loca que es ser humano. Bien, entonces los seres elementales de los 4 elementos son los duendes, las ondinas, las hadas y los dragones o las salamandras. No son únicamente estos los seres elementales que habitan en cada uno de los elementos, porque hay miles de millones de experiencias elementales que se entrecruzan y definen a nuevos seres elementales. Bien, tenemos seres elementales de las parras, tenemos seres elementales de los lagos, tenemos seres elementales de los desiertos, de las piedras, de los aires contaminados, seres elementales de la noche, seres elementales del aire puro, seres elementales de las profundidades del océano, seres elementales de la superficie, seres elementales de la atmósfera, del cielo, seres elementales del núcleo de la Tierra, de la corteza terrestre, seres elementales en las napas de agua. Entonces tenemos una pirámide de subespecies enorme, verdaderamente enorme de seres elementales que tienen funciones cada vez más específicas. Los seres elementales tienen una vibración cambiante muy cercana a la del ser humano, pero nunca igual. Como dije anteriormente, hay seres elementales que vibran por debajo de la vibración del ser humano y seres elementales que vibran por encima. Entendido
desde el concepto de ser elemental como tal, tenemos a los demonios con una vibración mucho más baja que la del ser humano, algunos, pero otros demonios que vibran muy a la par del ser humano. Del mismo modo que tenemos seres angelicales, seres del cielo, seres del aire, que también vibran a una experiencia vibracional y energética muy cercana a la del ser humano, pero también otros que vibran mucho más alto que el ser humano. Nuestros hermanos en las Pléyades, igual. Nuestros hermanos en Orión, igual. Nuestros hermanos en Alfa Centauro, igual. Y así podríamos estar hablando de especies y subespecies de seres elementales que andan por ahí dando vueltas a nuestro alrededor, más cerca de lo que nosotros pensamos, y muchos aún todavía no se animan a verlos, a experimentarlos, y mucho menos se animan a vivirlos, ¿no? A vivirlos como tal y reconocerlos como seres que tienen lugar en nuestro planeta, en la Tierra, y que tienen, por supuesto, derechos como tenemos nosotros. El principal derecho al cual acceden o deberían acceder es a que su medio de vida y de subsistencia, la naturaleza, sea conservado. Tienen derecho también a vivir una experiencia material, emocional y energética acorde con la función a la que vienen a trabajar en la Tierra. También tienen el derecho y algunos hasta la misión de vincularse y conectarse con seres humanos para acompañarlos, apoyarlos y enseñarles de una experiencia mucho más profunda que simplemente la experiencia material. Los seres elementales, así como son complejos en sus divisiones, subdivisiones, especies y elementos, también son muy simples a la hora de elegir contactarse con nosotros. Probablemente un ser elemental no tenga la capacidad de leer a primera la clase de persona que somos individualmente, ¿no? Es por eso que el ser elemental te va a buscar, se va a intentar vincular, te va a llamar, te va a invitar a vivir experiencias sobrenaturales, paranormales, que excedan tu campo de entendimiento o creencia. Te van a buscar y lo van a hacer incansablemente hasta que al menos los veas y te asustes o los aceptes. Eso ya queda en cada uno. Pero son seres verdaderamente muy simples en función de cómo nos vinculamos con ellos. Es decir, teniendo en cuenta las características del elemental, que estamos queriendo contactar, debemos tener en cuenta también cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta para recibirlo o recibirlos. Del mismo modo en que cuando adoptamos a un perro, tenemos que tener en cuenta, en función del perro o de donde nosotros vivimos, qué es lo que necesita ese perro para estar bien. Si vivimos en un departamento, probablemente no vamos a adoptar un perro gigantesco, y si tenemos la oportunidad de vivir en una casa grande, sí podremos adoptar a un perro grande.
También depende mucho de las condiciones climáticas y de las posibilidades que nosotros podemos aportarle a esa experiencia de vida. No nos tenemos que olvidar nunca que son experiencias de vida que merecen vivir dignamente, y más aún cuando confíen en nosotros para hacerlo y para que ese tránsito sea lo más lindo posible de vivir, de experimentar. Entonces, yo en este canal, digamos, en el canal de YouTube, tengo algunos videos, creo que 4 tengo en total, de cómo invocar, cómo adoptar o cómo conectar con seres elementales determinados. Básicamente, lo que les invito a conocer en esos videos son que cada ser elemental tiene sus propias características de vida y sus propias características para el bienestar, que deben ser cumplidas si nosotros queremos hacer un uso responsable y amoroso de esa experiencia de vida, ¿no? Que es una experiencia mental, que es una experiencia extremadamente emocional y energética, y que también con el paso del tiempo se puede volver una experiencia física. Ahora tenemos muy difundido, o está muy de moda, tener avatares o tótems de seres elementales que se cargan de elementos reales, elementales reales, y nos acompañan desde un objeto. Porque el ser humano es un ser que necesita ver para creer. Entonces tenemos nuestros duendes, tenemos nuestras hadas, tenemos nuestros dragones, nuestros leones, nuestros gatos, nuestras Krishnas, nuestros Budas, nuestras Ganeshas, nuestros Cristos, porque necesitamos conectar nuestra creencia a algo visual y palpable. Eso es algo que en otras épocas de nuestra vida, en donde no había tanta exposición a la creatividad de otros, como ahora nos pasa en el cine, en la tele y en los libros, no hacía falta, ¿bien? O hacía falta, pero en menor medida. Hoy por hoy, como les digo, necesitamos, o muchos necesitan, de tótems, de amuletos, de avatares, de algo físico que me haga darme cuenta, que me haga percibir que ahí está el ser elemental al cual estoy cuidando y al cual le estoy aportando parte de mi tiempo, mi vida y demás. No es necesario, pero se está haciendo. En estos videos que les menciono en YouTube como ejemplo, entonces entendemos que hay que tener muy en cuenta que el medio de vida de cada ser elemental tiene que ver con el elemento regente. Se trata de averiguar, se trata de interesarse, se trata de esforzarse por el elemento al cual queremos recibir, además de ver si ese elemental quiere recibirnos y se corresponde a la energía que nosotros estamos liberando. Bien, el elemental también tiene que conectar con la energía que estamos manifestando, más allá del elemental con el que queramos conectar en sí. En el programa de adopción de seres elementales que tengo desde hace ya mucho tiempo, muchos años, hacemos esto. No solo que educamos y asesoramos a los adoptantes en las mejores formas
para adoptar y que esa experiencia emocional y energética tenga un buen pasar, asesoramos en cómo debería ser esa adopción. Cuál es el lugar ideal dependiendo del ser elemental, de su tamaño energético, de su potencia emocional, de sus necesidades en cuanto a la nutrición, a las actividades que desea hacer y cómo también nos puede aportar a nuestra vida. Todo tiene una obligación, pero también tiene sus beneficios. Nosotros nos convertimos en amigos, en hermanos de estas experiencias, ¿no? Elementales. Pero tenemos que ser honestos, amorosos y sinceros con el tiempo que le vamos a dedicar a ese hermano, a ese amigo. Es muy fácil darse cuenta de qué es lo que necesita cada ser elemental para vivir bien, para vivir conforme, para hacerte caso y para aportarte los beneficios que ese ser elemental tiene para aportar al mundo y en tu vida. También a su propia experiencia emocional, energética y física. Con el paso del tiempo, con la unión de las energías, con la empatía entre ambos, con la atención, con el tiempo, como les digo, esa experiencia se va materializando, se va haciendo física y depende de la apertura hacia la conciencia del ser humano vinculado a esta experiencia elemental, es que incluso se pueden lograr ver estos seres elementales con los ojos físicos, porque desde la emoción y desde la energía se pueden sentir y experimentar desde el primer momento. Los seres elementales, entonces, es muy fácil darse cuenta, por ejemplo, que si yo quiero tener a un dragón, si yo quiero beneficiarme de lo que un dragón tiene para aportar a mi vida, necesito espacio, necesito calor, necesito alimentos que sean potentes, que sean saciadores, que sean vinculados a la tierra, vinculados también al fuego. Los seres elementales en general no son de comer tanta carne, no la prefieren, no la buscan. Los seres elementales que comen carne, que necesitan cierta cantidad de carne en sus vidas, son los seres elementales más grandes y por lo general son siempre los seres elementales de la tierra o del fuego. Los seres elementales del agua y del aire, que son elementos que vibran más alto, no necesitan de la carne. Esto que cuando yo digo que un ser elemental vibra más alto que otro, no significa que sea ni mejor ni peor que otro ser elemental, sino que sus características energéticas le imprimen esa clase de vibración que obviamente le da algunas habilidades y les quita otras. Por ejemplo, y esto yo sé que va a generar mucha polémica, porque siempre que lo digo genera mucha polémica, hay seres elementales, estos que nosotros podemos llegar a conocer como demonios y ángeles, que tanto de un lado como el otro son buenos y malos. Bien, tenemos ejemplos en la literatura sobre esto que estoy diciendo, pero en donde más me interesa enfocarme y en lo que más me interesa hablar es que, por ejemplo,
en Oriente hay demonios fácilmente identificables como buenos o demonios de la naturaleza. Y ahí es donde se empieza a generar la confusión, en donde terminamos concluyendo que los seres elementales son demonios o los seres elementales son malos. Pero esto no es verdad, como tampoco es verdad que todos los seres humanos somos buenos, ni tampoco que todos los seres humanos, son malos. Así como hay seres humanos buenos y malos, también hay elementales buenos y malos. Teniendo en cuenta y haciendo la aclaración que el ser bueno o el ser malo es algo más humano que elemental. Es algo más del pensamiento humano, la bondad y la maldad. Los seres elementales cumplen sus funciones a toda costa. Depende de la función que tenga el ser elemental, ya sea como especie, subespecie o el elemental en particular, cumplen una función y ellos actúan en base a esa función que tienen que cumplir o que deberían cumplir. No se trata de buenos o malos. No podemos decir que un león es malo por comerse a una cebra. No podemos decir que un tiburón es malo por comerse a un ser humano un día de playa, porque aunque es una fatalidad, es una circunstancia que en primer lugar se dio por una eventualidad, pero en donde el tiburón, si comió y mató, fue por dos motivos: o se sintió asustado o tenía hambre. Es decir, cumplía su función para ese momento, ¿no? Entonces, los seres elementales cumplen funciones y se vinculan desde el amor con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, los seres elementales aman, los seres elementales se apegan, los seres elementales enseñan, se dejan enseñar de la experiencia humana y crean vínculos, básicamente. Vínculos que pueden ser terriblemente complejos, espectacular y hermosamente complejos. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta esto de saber qué ser elemental nos gustaría tener, ver si estamos aptos a recibir esa energía o empatizar con esa energía, o quizás nuestro momento, nuestro nivel, nuestra experiencia del momento, como les digo, puede estar necesitando del aporte de otro ser elemental y no del ser elemental que desde el ego o desde la intriga queremos conectar, con el cual queremos conectar. Porque muchas veces pasa eso. En el programa de adopción tenemos muchos casos de gente que viene a adoptar, viene a intentar adoptar por intriga, para ver si es real, si no es real, si se puede ver, si no se puede ver, si me sirve, si no me sirve, etc. Cuando esto no es así, y hoy por hoy ya lo sabemos detectar, lo sabemos identificar fácilmente, cuando en realidad el propio elemental es el que te dice:
yo ahí no voy, o yo ahí no aparezco, o yo ahí no hago nada. El elemental evidentemente sabe a lo que se va a exponer cuando la energía, cuando la vibración de la persona no tiene nada que ver con la identificación o las características del elemental en cuestión, o únicamente se quiere hacer por juego, por diversión o por intriga. Esto no va por ese lado, no va por ese lado. Cuando en cambio la intención es genuina, también es genuino el contacto. Y también ahí es en donde el contacto se pone profundo. Ahí es donde el contacto se vuelve verdadero, se vuelve real, se vuelve intenso, incluso se vuelve eterno. Los elementales, dependiendo también del ser elemental en cuestión, tienen vidas extremadamente más largas que los seres humanos. Extremadamente más larga que los seres humanos. Diciendo que tranquilamente puedo afirmar que no hay ser elemental que viva menos de 1000 años. Creo que los seres elementales tienen una base de vida de 1000 o 1500 años o más. Entonces ellos generan, por una cuestión evolutiva también, lazos eternos con seres emocionales, seres energéticos, seres humanos también, que no tienen una experiencia tan larga de vida, pero que sí pueden reencontrarse desde otras dimensiones, desde la próxima experiencia energética, emocional, interplanetaria, se pueden volver a encontrar con estas experiencias. Entonces se generan vínculos eternos. Si son vínculos sinceros y sólidos, se generan vínculos eternos. De ahí es que también se genera algo, o puede generarse algo, que también lo he hablado en otro podcast que tengo subido en el canal de YouTube, que tiene que ver con el intercambio energético entre seres de distintos planos. Por eso las subespecies de seres elementales no solo depende de el elemento en cuestión o de la misión que tengan que llevar a cabo en el planeta, sino también de las combinaciones genealógicas que hayan habido en los clanes elementales. Bien, clanes elementales hay muchos, también tienen que ver con los 4 elementos originales, pero ahí ya tienen sus propias definiciones. Tiene que ver con esto que les decía de seres elementales de la tierra que viven en el bosque, seres elementales de la tierra que viven en la ciudad, seres elementales de la tierra que viven en montañas, seres elementales de la tierra que viven en cuevas. Son clanes que también comienzan a generar características propias que luego pueden ser combinadas con otros seres elementales. Si nosotros como seres humanos, viviendo una experiencia plenamente material, vivimos a veces el amor o los sentimientos de una forma muy intensa, imagínense cómo la viven los seres elementales a estas mismas experiencias, o experiencias más profundas que incluso trascienden al amor. Entonces ahí es donde, por ejemplo, podemos encontrar a seres de la tierra sumamente egoístas o celosos, o también podemos encontrar a
seres del aire sumamente posesivos, o lo que nosotros entenderíamos como posesión, pero desde el amor. Seres del agua extremadamente emocionales, y seres del fuego, por ejemplo, extremadamente protectores. Entendemos que aquellos vicios que forman parte del ser humano también se pueden llegar a entender o pueden llegar a aparecer en los seres elementales de otras maneras, a veces menos, a veces más, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los seres elementales no son perfectos, ¿bien? Cometen errores, cometen equivocaciones, pero porque también están aprendiendo y porque también están viviendo una experiencia igual a la nuestra con sus diferencias, ¿no? Entonces estos seres elementales que, como decía, viven el amor de una manera mucho más intensa, también viven la unión, viven el intercambio, viven los vínculos de otras maneras también muy intensas. Esto quiere decir, por ejemplo, entre otras tantísimas cuestiones que podríamos llegar a definir, ¿no? Que los seres elementales también generan sus intercambios. Podríamos llamarle sexo, podríamos llamarle de muchas maneras posibles, pero a eso quiero llegar, a eso quiero ir. Ese es mi, digamos, mi meta en esta parte del podcast, ¿no? Podcast que, dicho sea de paso, ya está llegando a su fin. Los seres elementales también tienen necesidades que no son únicamente dejarle fruta, verdura, a algunos carne, vino, agua, o fuego, tierra, aire. Tienen necesidades que tienen que ver también con el amor, con el deseo, con el fuego interno, porque todos los seres elementales a la vez también están compuestos de los 4 elementos originales. Aunque hay seres plenos en todos los elementos, hay seres que son 100% tierra, 100% aire, 100% fuego, 100% agua, pero se dan esas mezclas, esos intercambios, esos aportes, más que mezcla, en todos los seres elementales. Los seres elementales incluso se pueden combinar con seres humanos. Incluso se pueden combinar desde la experiencia del amor, siempre aclaro, desde la experiencia del amor y la sinceridad con animales. Es por eso que hay subespecies probablemente infinitas de seres elementales, porque el ser elemental, como veníamos diciendo durante todo el podcast, está determinado por el medio en el cual debe actuar y para el cual debe estar preparado y óptimo, pero también está condicionado por sus emociones y por sus pensamientos. Las emociones y los pensamientos generan objetivos, generan metas, generan sensaciones, generan propósitos. Y esos propósitos también van modificándolos y modificándonos. Podemos tener intercambios energéticos con seres de distintos planos desde el amor, o incluso también, por qué no decirlo, para no pintar todo de color de rosa, porque no es todo color de rosa, ¿por qué no también decir que hay intercambios energéticos entre seres de distintos planos por necesidad o por conveniencia?
Esto también, como se presenta en el reino del ser humano, también se presenta en el reino de los seres elementales. Yo sé que los puristas de los seres elementales me van a saltar el cuello, pero los seres elementales son imperfectos y tienen, como les decía, errores que cometen, y de esos errores aprenden, y de esas experiencias avanzan, crecen y suman. Seres elementales se pueden combinar, se pueden intercambiar y pueden disfrutar del ser humano, como los seres humanos también pueden hacer lo mismo con los seres elementales, y no está mal. Todo depende de las motivaciones y de los objetivos de cada quien. Para cerrar, quiero invitarlos a que se animen a atravesar la experiencia de contacto con seres elementales, que vivan sus propias experiencias, que vivan sus propios fracasos y sus propios éxitos, sus propias victorias, y que después saquen conclusiones, que no saquen conclusiones de antemano, que no saquen conclusiones por experiencias ajenas, y que no prejuzguen, no se manejen y no avancen desde el prejuicio, porque eso es limitante, no solo con esto, sino con cualquier otra experiencia que podamos llegar a transitar o vivir. Con esto me despido por hoy. Espero que el podcast les haya gustado, que les haya interesado mucho. Si pueden y quieren, necesito que me dejen sus comentarios para saber qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que estoy haciendo bien. Si tienen sugerencias sobre próximos temas para próximos podcasts, y que le den me gusta al video, que lo compartan y demás. Lo principal que quiero con este video es que se generen más preguntas, se genere debate, se genere conocimiento nuevo, bien, que mastiquemos cada una de estas cuestiones que vamos a hablar en estos podcasts, y que no lo tomemos como algo ya definido, algo enciclopédico, algo inmodificable, porque no es mi idea, no es mi intención. Así que yo me despido por hoy, los veo la próxima, les agradezco por haber estado del otro lado escuchándome, y espero que esto realmente les sirva para seguir sumando conocimiento y seguir sumando experiencias a su propia experiencia total de vida. De nuevo, muchas gracias por estar del otro lado, y nos vemos la próxima en otro podcast con seguramente un nuevo tema para debatir, abordar, trabajar, conocer, o al menos simplemente avanzar hacia adelante. Muchas gracias y nos vemos la próxima.